el Evangelio de Mateo encontramos, hermanos. Anoche me ponía a buscar algo para compartirlo contigo y el Señor nos llevaba, hermanos, a Mateo, hermanos, capítulo 9. Aleluya. Bendito es nuestro Dios. Aleluya, capítulo 9, verso 35 hasta el 37. Ahí vamos a encontrar el consejo de la palabra. Estoy buscando una cita que me va a ayudar por eso, pero estamos en Mateo. Amén. Mateo capítulo 9, verso 35 hasta el 37. Me he gozado en los últimos servicios, hermanos. Como pastor he estado preocupándome de llevarte una palabra más sólida. Los domingos que tenemos solamente un culto, me he esforzado para abarcar más tiempo, para darte un alimento más sólido, porque todos venimos por necesidad. Y como pastor estoy en un clamor para que el Señor me dé palabra. Mateo 9:35 dice la palabra de la manera siguiente. Fíjese cómo recorría Jesús todas las ciudades. Recorría Jesús todas las ciudades y ¿qué? Enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Qué más? Predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Siéntate en esta hora. El tema en esta tarde le vamos a poner la necesidad de obreros. Hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad de obreros en el reino del Señor. Y todo es ¿por qué? Porque nadie quiere comprometerse. En el último verso el Señor les exhortó a sus discípulos: rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Cuando Jesús, hermanos, hizo su aparición o inició su ministerio aquí en la tierra, se encontró con un pueblo que estaba acostumbrado a pedir auxilio en sus necesidades al reino de las tinieblas. Fíjese qué condición. Y conocía el pueblo de Israel muy bien la administración de ese ídolo, que cuando miraron a Jesús hacer una liberación, se lo atribuyeron a ese ídolo que se llamaba Balsebú. Tú lo puedes ver en Lucas 11:15. Lucas 11:15 dice: pero algunos de ellos, o sea, de los maestros o de la gente judía, dijeron: él echa fuera los demonios por Balsebú, príncipe de los demonios. Este ídolo era un dios de las inmundicias, el dios de la suciedad, señor de las moscas. En el Antiguo Testamento se le conocía también como el dios del estiércol, dios de la inmundicia, dios de la pobreza y de la enfermedad. Señor de las moscas. Si usted ve, las moscas se mueven donde está sucio. La mayoría de nosotros venimos de países pobres, donde hay extrema pobreza, donde hay extrema enfermedad y donde se desechan los desperdicios de la gente que está enferma, medicinas y todo. Y usted puede ver que hay una infinidad de moscas, sobre todo en el estiércol, porque las moscas se mueven solamente en la suciedad. Este ídolo, al igual que antes, hermanos, ejerce una influencia en el creyente desobediente, tomando su mente para posesionarlo y luego manipularlo. El domingo hablábamos de la mente, que es una fortaleza para el enemigo, un campo de batalla.
Y la influencia de este ídolo está sobre el creyente desobediente. Por eso hemos dicho que la desobediencia trae maldición, trae consecuencias. Su propósito es destruirlo, arrastrarlo hasta una muerte física, como lo hizo con un rey que se llamaba Ocosías. Vea usted lo que dice. Segundo libro de Reyes, capítulo 1, verso 2. Dice: y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baalzebú, dios de Cron, si he de sanar de esta enfermedad. Israel en los tiempos de Elías, hermanos, descuidó su relación con Dios. Y cuando nosotros descuidamos la relación con Dios, nosotros por tendencia siempre estamos buscando a alguien que nos ayude. La gente de afuera, por eso es que va a consultar muchos brujos, va a consultar a brujas, va a consultar la mentada ouija, y andan ahí jugando. ¿Por qué? Están acostumbrados a buscar la solución en la oscuridad. Nosotros como hijos de Dios tenemos al Dios Todopoderoso. No tenemos necesidad de andar buscando la solución allá en el mundo, en los ídolos, porque no tienen poder. La solución está en Jesús, el autor y consumador de la fe, en el Dios que nos hizo, el Dios que se interesa por tu vida, el Dios que dio a su Hijo amado por ti, el Dios que decidió que su Hijo diera su sangre preciosa en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos sanados a través de ese sacrificio. Mira lo que dice el verso 3 siguiente de segundo libro de Reyes. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: levántate y sube y encóntrate con los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿no hay Dios en Israel que vayas y consultáis a Baalzebú, dios de Cron? Mira cómo estaba la situación. Cuando tú descuidas la relación con Dios, tú estás perdido, te sientes desorientado. Por eso es que nosotros insistimos que tú como cristiano no dejes de congregarte en una iglesia, porque un día que dejas de congregarte se va volviendo en un hábito, y poco a poco el enemigo va ganando terreno en tu vida, y al último te das cuenta que estás en una oscuridad. En los versos que leímos, hermanos, de Mateo, Jesús se encontró con un pueblo entregado a la hechicería. Por eso ellos decían: no echa esos demonios sino por Baalzebú. Todos se lo atribuían a la hechicería. Hoy, ¿cómo está el mundo? Si tú ves en la televisión, si tú ves, y hemos hablado como el domingo, que el enemigo ejerce una influencia aquí, que muchas veces por causa de nosotros los padres. Por eso la Biblia dice en Éxodo capítulo 20, que a causa de los pecados de los padres nuestros hijos sufren hasta la tercera y cuarta generación. Qué delicado es el papel de nosotros los padres. ¿Crees tú que yo no tengo la facilidad también? Tengo problemas como los tienes tú en la carne, que vienen pensamientos de ir y hacer aquello, de pensar solamente en las consecuencias de que quizá yo ya no exista, pero que mi hija de aquí a 50 años tenga hijos. Pues porque los va a tener. O sea, que vea, yo no los puedo ver, va a tener pronto, pero yo no los voy a ver. Que de aquí a 50 años alguien mencione y diga: ¿por qué nació este hijo así? Pues el papá era pastor, van a decirle, y se chifló, y anduvo por ahí, y anduvo por acá, y anduvo acá. Viene un espíritu chiflado en ese jovencito, no sé. Y luego, si le van a llamar como yo. Porque el enemigo dice: yo tengo derechos en esta familia. Alguien me abrió una puerta en esta familia. Por eso es que hay borrachos, por eso es que hay adúlteras, por eso hay que hay toda esta clase, porque el enemigo reclama derechos en las vidas. Por eso es que nosotros, como hijos de Dios, tú como padre, tú tienes que ser
un ejemplo para tu hija. Tú como mujer tienes de ser un ejemplo para tu hija en toda la manera como cristiana. Por eso es que miramos en muchas familias un espíritu de prostitución. Si tú ves, hay iglesias donde está el mundo, iglesias mundanas, y el libro de Apocalipsis nos habla de la Odisea, que era una iglesia carnal. La Odisea, si usted lo ha visto. Y es la última iglesia de Apocalipsis representando el último tiempo de la humanidad. La Odisea quiere decir Laos, dos pensamientos. Laos, la Odisea. Gente, cristianos de dos pensamientos. ¿Cómo está la gente hoy en día? ¿Iré o no iré? ¿Le sirvo o no le sirvo? Ya conocen el evangelio. Pero volvemos al caso, porque si no me voy a perder. En los versos que leímos, hermanos, Jesús se encontró con un pueblo entregado a la hechicería, a la enfermedad, al pecado, a la pobreza material. El pueblo de Israel estaba inundado de enfermedades por la fuerte influencia de este ídolo. Había de todos. Había toda clase de enfermedades, leprosos, ciegos, cojos, mancos, sordos, pobreza espiritual y material por la adoración a este ídolo. En el tiempo presente no es extraño mirar también tanta enfermedad, hermanos, por causa de este ídolo, por la desobediencia que ejerce este ídolo en el creyente. Tú puedes mirar cuánto cristiano creyente está en su casa como si no fuera cristiano. Y conocen la palabra, crecieron en una iglesia, pero viven como si no existiera el evangelio para ellos. Ahora, cuando el Señor venga a juzgarnos, va a ser más difícil para nosotros. Si tú desobedeces la palabra, va a ser peor, porque el Señor nos va a juzgar a los vivos y a los muertos. Y dice la palabra de Dios que el mal está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ayúdale a David. En los versos, hermanos, que observamos cómo Jesús mostraba su evangelio a través de la predicación en tres maneras. Por eso te mencioné, hicimos parada en el verso 35. Lo hacía en tres maneras: enseñando, predicando y sanando. En pequeñas poblaciones, en lugares públicos, o sea, en iglesias. En el verso 36 miramos su observación. Dice, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Su observación no estaba acompañada solo de curiosidad, sino de una ternura. Al ver las gentes, dice, tuvo compasión. ¿Qué le movió a tener compasión? ¿Qué le movió? Y eso nos debe de mover también a nosotros, porque a la iglesia viene de toda clase de gente. Aún nosotros que conocemos al Señor no estamos exentos de pasar situaciones. El Señor nos advirtió y nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Todos venimos en esta noche con cargas. Puede ser que tú vengas desanimado, acongojado. Puede ser que tú traigas un problema y no lo compartas con nadie. Hay gente que viene de otra manera, pero todos venimos en una gran necesidad. Aún yo como pastor que te estoy llevando la palabra, tengo necesidad como pastor, tengo necesidad como padre de familia. ¿Y qué voy a hacer? Ir a la palabra, ir al evangelio, porque el evangelio que yo te estoy predicando en esta noche es un evangelio de poder, un evangelio poderoso, un evangelio que nos va a levantar. Con toda razón decía Pablo, no me avergüenzo del evangelio, dice, porque es poder de Dios. Si tú pusieras, si nos pusieran un ejemplo de una iglesia en un lugar público, que trajeran otro evangelio y que nosotros como cristianos estuviéramos predicando y que hubiera mucha necesidad de la gente que quisiera cambiar, yo te aseguro que al acercarse, al escuchar el evangelio que te estoy predicando, muchos drogadictos entregarían su vida a él y testificarían que esa noche nacieron de nuevo. ¿Por qué? Porque el evangelio es poderoso.
Por eso Jesús, al mirarlos, tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Uno, los vio cansados, sin vigor, por falta de alimento espiritual. Él los miró, él con sus ojos que puede ver y penetrar hasta lo más profundo, miró un pueblo que no tenía alimento espiritual. Hoy en muchas iglesias los pastores nos enfocamos solamente en juntar gente. Creen que eso es pastorear. Creen que el estar el edificio lleno, ya estoy pastoreando. No. El pastorear es darle alimento cuando están en necesidad, cuando tú vas a acercarte a ellos y que tú sientes la necesidad que están pasando y que el mismo Espíritu te acerca y te dice: acércate a esta familia y dale una palabra de aliento. Cuando tú estás predicando, busca la palabra, la dirección del Espíritu Santo para que ese evangelio haga el efecto en la persona. Por eso es que hoy miramos tanta necesidad. Se me quedó el paño, por favor, hermano. Por eso es que hoy miramos tanta necesidad en las iglesias. Hay mucha necesidad. Como en los tiempos de antes, gracias. Había tanta necesidad. Hay mucha gente que va a iglesias grandes y salen y entran y salen de la misma manera como entraron. ¿Por qué? Porque el evangelio, la predicación solamente se volvió en puros chistes o en pura palabra hueca. Por eso el Señor al mirarlos dijo que estaban abatidas como ovejas que no tenían pastor. Mira qué responsabilidad para nosotros. Como pastor, ¿te imaginas? Es como tú que tienes 4 o 5 hijos y que ves uno desnutrido, te va a doler. Es igual para mí. Es igual para mí. Yo tengo que esforzarme. ¿Cómo los voy a alimentar? Como tú vas a trabajar y te esfuerzas por traer un cheque de $500,000 para alimentar a tus hijos, de la misma manera yo tengo que estar escudriñando la palabra, tengo que estar leyendo, tengo que llenarme yo para darte alimento a ti. Por eso es que Jesús pasaba noches enteras orando, porque sabía la carga que tenían. La gente se desesperaba, la gente quería estar con él, la gente sabía que ahí estaba el alimento. ¿Por qué? Porque él pasaba horas, noches enteras con el Señor. Y ese es el trabajo de nosotros como ministros. Tú que predicas la palabra en esta iglesia, tú tienes que esforzarte a dar un buen alimento, a dar un alimento para que esa gente que viene a escuchar la palabra salga fortalecida. Basta con un momento, una palabra, que el mismo Espíritu los toque y esa gente va a decir: ahí está el lugar que yo buscaba, ahí está el lugar, el alimento que yo buscaba, ahí está esa palabra que yo buscaba. Esa gente va a venir. ¿Por qué? Porque es palabra que va a impactar la vida del que viene. Dice que estaban abatidas como ovejas que no tenían pastor. Ese es el problema de la oveja, hablando literalmente de las ovejas. No hay animal tan propenso a extraviarse como la oveja, que cuando se extravía es completamente incapaz de hallar el camino de regreso. Es incapaz de defenderse de los lobos por sí misma. Es incapaz de hallar el pasto adecuado. Por eso David decía: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Una vez que tú conoces al buen pastor, una vez que tú conoces a Jesús, tú no puedes darle la espalda. Puedes irte de la iglesia unos meses, pero vas a andar vacío, vas a andar inquieto hasta que no regreses de nuevo a Jesús. Vas a tener la felicidad, vas a sentirte de nuevo seguro, porque Jesús es el buen pastor. Él dio su vida por nosotros. Por eso la gente de afuera está perdida. Andan buscando la felicidad en el dinero, en placeres. La gente anda buscando en lo material. No, la felicidad, la llenura está en aquel pastor que David decía: aleluya, en pastos delicados me hará descansar. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Por eso él al mirarla, la admiró.
que estaban sin vigor, sin fuerzas. Así es la oveja, literalmente. Aplicándolo a nosotros como cristianos que somos ovejas, cuando tú te descarrías, estás propenso a que el enemigo haga lo que quiera con tu vida. Por eso es necesario congregarnos, tener un líder, tener un pastor. Eso es precisamente el caso de los perdidos. Están cansados, abatidos y necesitan urgentemente un pastor que los guíe al redil. Jesús en el verso 37 exhortó a sus discípulos a que oraran por ellos. ¿Cuál era la situación de ese momento? Había mucho trabajo que hacer. En el verso 37, mire, entonces Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Jesús les exhortó a que oraran para que enviara obreros. Como siervos de Dios, hermanos, en la actualidad nos encontramos con gente que trae diferentes enfermedades del alma y del cuerpo. La gente viene y muchas veces las enfermedades del alma son más difíciles que las del cuerpo. ¿Qué hacía Jesús con su evangelio? Repito, sanaba enfermedades y sanando dolencias. Como ministros de Dios debemos, hermanos, de recordar que el mensaje del evangelio que predicamos es un mensaje de poder, es un mensaje positivo, es un mensaje del Espíritu Santo que los hará cambiar de mentalidad y los hará entender qué valor tienen sus vidas para Cristo. El mensaje que yo te estoy dando a los hermanos que nos están escuchando, que no han hecho un compromiso con el Señor, tú te puedes pensar de dónde estás sacando estas palabras, de dónde habla tanto, por qué tiene esa fuerza, por qué habla de esa manera. Es el Espíritu Santo que está obrando a través de mi vida para darte el mensaje que tú estás escuchando, que tú necesitas cambiar de vida y que no puedes buscar allá afuera porque no hay nada, otra solución. La solución está en esta noche, en el evangelio de poder. Para que tú cambies tu vida necesitas abrir tu corazón. ¿Cuántos? La mayoría de nosotros podemos testificar cómo cambió el Señor nuestras vidas. Fue el mismo evangelio que predicaron y el que estamos predicando fue el que nos predicaron a nosotros. Como obreros de Dios tenemos el trabajo de librar, los hermanos, a esta gente. Hay gente que viene en mucho abatimiento. La mayoría de las personas, hermanos, que llegan a la iglesia vienen con enfermedades crónicas, heridas que se plantaron en nuestro ser como resentimiento, amargura, violaciones, malas experiencias, pobreza extrema y divorcios. La mayoría de las personas que venimos o vienen, cuando yo vine, venía con un corazón de resentimiento desde la niñez. Y eso viene causando mucho daño a muchos niños. Yo no era cristiano, ni mis padres eran cristianos, y tenía mucho resentimiento porque a todos los mandaron a estudiar, y cuando los estudiantes estudian, se cuidan mucho, se bañan todos los días y son bien guapos. Y dije yo todo chorreado aquí, dije, toda la mugre me corría por aquí, le dije, trabajando, le dije, ¿por qué a mí no me mandaron a estudiar? Son resentimientos cuando uno está en esa edad. Por eso cuando tú tienes hijos, trátalos igual. No hagas diferencia, porque son muy sensibles al resentimiento los niños en esa edad. Y van creciendo y van creciendo y van, aún llega, un día te lo van a reclamar y te va a doler mucho como padre. Pero gente viene de esa manera. Nos encontramos con gente, hermanos, con enfermedades del alma, y estas son más delicadas que las del cuerpo. Como pastores nos encontramos con ovejas angustiadas que viven una vida de tormento, y a causa de ese tormento viene un desequilibrio de inseguridad.
Hay hermanos que viven entre dos pensamientos, son inseguros, no solamente en cuanto a tomar decisiones, en cuanto a su sistema de vida. Son hermanos que nunca emprenden nada por temor a fracasar. Y esa enfermedad la pone el enemigo en nosotros. O sea, si tú ves, hay gente, hermanos, con una gran capacidad de hacer muchas cosas. ¿Cuál es el problema? El miedo a fracasar. Y ahí los tiene Satanás. ¿Cuál es el remedio a eso? El evangelio de poder. Dios nos ha diseñado para ser más que vencedores, dice, por medio de aquel que nos amó. Hace 14 años empezó esta obra. ¿Por qué? Porque tuvimos el deseo, el valor de iniciar algo que podíamos hacerlo. Pero el enemigo siempre está hostigándonos en nuestra mente y nos dice, no la vas a hacer. Hay gente que son hermanos que nunca tienen libertad para expresarse ni tienen comunión con otros hermanos. Siempre viven aislados porque están llenos de complejo, con su autoestima muy baja, por los suelos. Qué responsabilidad, hermanos, para nosotros que predicamos la palabra. Dependiendo de nuestro trabajo será de grande beneficio para ellos. Por eso es que tú escuchas testimonios y que dice esa gente: por la predicación de usted, hermana, el Señor me habló. Por la predicación de usted, el Señor me cambió. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad de nosotros. Por eso Jesús les decía: rogad al Señor de las mies que envíe obreros. Hoy hay tanta necesidad en el mundo. Si tú ves, si tú vives en apartamentos o cerca de un vecindario, tú vas a escuchar toda clase de necesidades que hay en la gente. ¿Quién los va a ayudar? El evangelio en nosotros, llevando ese evangelio de poder. En el abatimiento, hermanos, se desprenden varios síntomas como el desaliento. Jesús se encontró durante su ministerio con un pueblo desalentado. Fue por esa razón que Él tuvo compasión de ellos. El desaliento. ¿No te has sentido tú a veces desalentado? Qué difícil es. Y el enemigo sabe que cuando nosotros estamos desalentados, si nos quedamos en ese estado, nos vamos a ir hundiendo cada día más. La melancolía, y esto tiene que ver con recuerdos siempre del pasado, el sentimiento familiar. Mira, cuando yo vine a este país en el año 1974, vine para estas fechas, caí a Pico Rivera, estaba lleno de cholos. Que nunca se me olvidan los carros Monte Carlo. ¿Cómo quería tener un Monte Carlo de esos así, trompudotes, y que estaban así? ¡Ah, qué bonitos carros! ¿Se recuerdan de los cholos, verdad que sí? Caí en ese tiempo. Para el tiempo de Navidad yo nunca había salido de mi casa. Y se acercó Navidad. ¡Ah, cómo chillaba! Me metí al baño de la iglesia y lloraba porque era Navidad y Año Nuevo, y yo estaba muy acostumbrado a la familia de hacer fiestas familiares. Y todo eso me tenía atado el enemigo. Dios le tuvo que decir a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Lo que quiso decirle fue: corta ese cordón umbilical que te une a una vida de sentimientos. La melancolía, eso es lo que trae. Por eso hay gente que siempre está añorando el pasado, y ahí están. Muchas veces nos vamos hasta los testimonios, muchas veces nos vamos a cómo inició nuestra vida, pero todo ha pasado. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es llenarnos, vivir el tiempo presente, dejar ese sentimiento de melancolía y pedirle al Señor que nos use como al principio y vivir una vida libre de sentimientos. Ese era el problema de Abraham. Dios sabía lo perjudicial que es vivir una vida de sentimientos. Como ministros tenemos que proyectar al pueblo hacia las cosas eternas, que vean hacia adelante. Hay gente en la iglesia que no la puede sacar de esa vida de melancolía. Algunos todavía se acuerdan de la mujer, todavía de la novia que tuvieron. Fíjese,
Algunos se están acordando ahorita. Vamos a hablar de lo que es también, hermanos, el rechazo. ¿Cómo viene tanta gente con sentimientos? Estoy hablando de heridas que trae el alma. El rechazo, hermanos, este es un mal que afecta mucho pueblo de la niñez, mucha gente, aún estando afectada por el trato que le dieron cuando era niño o cuando era niña. ¿Cómo podemos ayudarle a estos hermanos? La única manera es ministrarlos por medio de la palabra para que sean libres del rechazo. Por eso es que miramos mucha mujer que nunca tuvo cariño y se casan prematuramente pensando que en el cariño de ese hombre mayor van a encontrar lo que no se les dio en la niñez. O viceversa, jovencitos con unas mujeres de 50. ¿Creen que de ahí, de esa manera, van a sanar? ¿Cómo vamos a ayudarle nosotros como ministros? Por medio de un discipulado y por medio de la palabra. Último, el automenosprecio. Este es un ataque que afecta mucho a muchos de nosotros. Este es otro problema entre el pueblo. El automenosprecio es cuando ellos mismos se menosprecian, no aceptan, que no se aceptan. Muchas veces por defectos físicos, por su cultura, posición económica o cuando se cometió un error que ni ellos mismos se pueden perdonar. El automenosprecio, hermanos, lo usa Satanás muchas veces. Por eso el Señor, al mirar a este pueblo, dice, al mirarlos tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas, dice, que no tenían pastor. Hoy nuestro trabajo como ministros es sacar a mucha gente de nuestros países que vienen automenospreciada, que aunque no lo confiesan, que se sienten rechazadas o que sienten que están mal. Nosotros a través del Evangelio tenemos que sacarlos de ese nivel para que puedan ser vasos útiles en las manos del Señor. Hoy mucha gente se siente atacada por Satanás cuando están orando, o que cometiste un error. El mismo Satanás viene y te dice, no eres digna de hacer esto porque tú pecaste. La palabra de Dios nos dice que si alguno cometiere pecado, abogado tenemos con el Padre Jesucristo el justo. Por lo tanto, no hay derecho de que tú te menosprecies. Dios no hace excepción de persona. Dios te ama. Lo único que tenemos que hacer es acercarnos a Él. ¿Por qué tuvo que trabajar el Señor con Pedro? ¿Por qué tuvo que ir a buscarlo hasta allá? Pedro se sentía automenospreciado por el error que cometió cuando Él lo traicionó. Hoy mucha gente como él se encuentra de esa manera. En el tiempo presente, hermanos, no es extraño que miremos tanta enfermedad, y todo es por causa de la infiltración de este ídolo que he mencionado, Baal-zebú. Hoy nos surge, hermanos, nos surge que Dios levante hombres y mujeres con el don de sanidad, con el don de hacer milagros, y que nosotros proclamemos el poder sanador de Jesucristo. Hoy nos surge como iglesia. Yo he estado orando, hermanos, para que en ustedes se levanten mujeres, hombres con un don de sanidad. Pero va a ser hasta que tú desees, ese don. Dios no va a venir a dártelo nada más porque tú estás ahí sentado, no. Tú vas a tener la necesidad al mirar a tu familia, al mirar a tus amigas, al mirar a las personas de la comunidad. ¿Cómo les vamos a ayudar? Es a través de un don, es a través de esa unción que ponga el Señor en nosotros. A mí me urge que tenga ayuda de personas llenas del Espíritu Santo, para que al momento que estén administrando, esas personas puedan sentir la liberación, puedan irse, regresar a sus casas libres. ¿Por qué? Porque aquí encontraron la solución que buscaban. Hoy venimos con muchas cargas. Yo mismo como pastor tengo necesidad, y a veces tengo necesidad que el mismo Espíritu levante a alguno de ustedes. ¿Para qué? Para que me levante mi ánimo, porque este es el poder del Evangelio. El poder puede aplicarse para allá, pero también tiene el poder de levantarnos a nosotros mismos. Hoy nos surge, hermanos. Qué gran desafío, hermanos.
tenemos como pueblo. Es necesario que tú, para que recibas esos dones, que tú seas movido a vivir una vida santa. Hoy la gente piensa que los evangelistas pueden darnos ese don. No, los dones los tienes que buscar, tú lo tienes que pedir. Hoy la gente se les ha enseñado que va a venir fulano y que se les va. No, el don lo vas a buscar tú. Yo como pastor tuve que pedirle al Señor que me mostrara muchas cosas. Tú me llamaste a predicar, a ser pastor. Dame la capacidad de predicar, dame la capacidad de enseñar, dame el corazón que tú tienes para sentir, para ver a las gentes como las miras tú. Por eso es que miramos a las gentes que vienen y los miramos con nuestros propios ojos. Es necesario que las miremos con los ojos de Jesús. ¿Cómo las miró Jesús en ese momento? Dice que tuvo compasión de ellas. Porque los miró a todos sin vigor, desalentados, con muchas enfermedades. Hoy en nuestros tiempos estamos viviendo los tiempos de Elías, que se manifestaba a través de este ídolo Baal-zebú. Yo en esta hora te voy a invitar que te pongas de pie. No sé en qué estado vengas tú. Yo vengo muy necesitado. Esta mañana pasaba tiempo con el Señor debido a muchas cosas que me mostró el Señor durante la noche. Me levanté excitado, le dije, yo tengo que buscarte. Yo te voy a invitar un momento aquí al altar. Mira, todavía es tiempo.